El auto protagonista de este reportaje es un SEAT 1500 monofaro segunda serie matriculado en Barcelona en 1967. El auto, que medía 4.465 milímetros de longitud, tenía como clientela principal la clase acomodada y los taxistas nacionales. El SEAT 1500 se convirtió en el coche más habitual de los ministerios, ambulancias, alcaldías y policía. Este modelo fue durante 10 años el buque insignia de la marca. Además, fue considerado el coche favorito de los toreros, en su versión alargada que permitía hacer largos viajes con más espacio para el equipaje. El coche contaba con una parrilla cromada, paragolpes metálicos, un moderno interior y una zaga que terminaba en dos pequeñas aletas inspiradas en los coches fabricados en Estados Unidos a finales de los años 50. Las primeras versiones era fácil verlas equipadas con los típicos neumáticos de banda blanca. La segunda serie se caracteriza por las bananas metálicas en el paragolpes delantero. En la tercera serie se incorporan bananas con protecciones de plástico en los paragolpes delanteros y traseros. Los cromados rodean los faros delanteros, así como las franjas brillantes que recorren el contorno del frontal. Su parabrisas está bordeado por cromados, al igual que las ventanillas y la luneta trasera. Además, los parachoques metálicos resaltan el conjunto exterior. Una tira horizontal plateada cubre ambos laterales de la carrocería. Encontramos más cromados en los tapacubos que cubren las llantas y las taloneras debajo de las puertas. La abundancia de cromados estuvo marcado por la estética de influencia americana. En su frontal destaca el escudo central sobre un fondo rojo donde figura el nombre de SEAT. El contorno de los faros y la novedad de las luces de intermitencia en ambas aletas delanteras y su forma alargada lo hacían un auto inconfundible. Neumáticos 175-80 R14. Esta unidad se matriculó por primera vez el 29 de julio de 1967. Motor gasolina de 4 cilindros en línea, con una cilindrada de 1.481 centímetros cúbicos con 8 válvulas, un árbol de levas lateral movido por cadena. El cigüeñal estaba apoyado por 3 apoyos y estaba alimentado por un carburador Bresel 2836 de doble cuerpo y starter manual. El cambio era manual de 4 marchas, más marcha atrás, todas sincronizadas. Su embrague era monodisco en seco con accionamiento hidráulico. Su dirección es de tornillo sin fin y rodillo. Su potencia máxima es de 72 caballos a 5.200 revoluciones por minuto. La lubrificación se realiza mediante un circuito de aceite en el que se encuentra intercalado un segundo filtro centrífugo, esencial entonces para garantizar lubrificación a altas revoluciones, y la refrigeración del motor era también clásica mediante agua, que se enfriaba en un radiador sobre el que sopla un ventilador con embrague electromagnético, que permitía variar la intensidad de ventilación y se ponía en funcionamiento automáticamente con un interruptor termostático. Al levantar el capó, en la parte derecha nos encontramos el colector de escape, la batería, la dinamo y la bolsa del líquido del lavaparabrisas. En la parte izquierda nos encontramos el servofreno, la bobina de encendido, la bomba de gasolina y el depósito del líquido de frenos y de embrague, y la carcasa del filtro de aire en color azul celeste, sobre el carburador de doble cuerpo. En su frontal destaca el radiador del circuito de refrigeración junto al ventilador con aspas amarillas. La placa del fabricante está situada en el lado derecho de la carrocería y próxima a la salida del tubo de escape. Su relación de compresión era de 8,8. Originalmente la instalación eléctrica era de 12 voltios y la dinamo era de 400 vatios y la batería de 48 amperios. Posteriormente, en el modelo de 1968 se sustituyó la dinamo por un alternador.
La popularidad del modelo se alcanzó entre 1965 y 1967, donde se alcanzaron unas cifras de venta de 24.442 unidades en 1965, 26.974 en 1966 y 24.016 en 1967, unas cifras que no se volvieron a superar a pesar de las mejoras que sufrió el modelo hasta el final de su producción en 1972. La producción total fue de 134.766 unidades. En los asientos delanteros podían acomodarse 3 personas y el puesto de conducción era confortable. En su interior encontramos un volante de grandes dimensiones de baquelita parecido al de los coches americanos. Su parabrisas curvado favorece la visión del conductor. Pasemos a analizar la instrumentación. Su cuadro de instrumentos es muy completo, con un velocímetro con grafismo hasta los 160 km por hora, junto a un manómetro de aceite, carga de la dinamo, temperatura del refrigerante y nivel del tanque de combustible. En la parte izquierda del cuadro tenemos los comandos de las luces exteriores y las luces del cuadro, y a su derecha tenemos la ventilación anterior y los limpiaparabrisas. La radio de la época, el logo de 1500 en la guantera, y aquí tenemos los mandos del ventilador con la inscripción de cerrado, interior, cristal, frío y caliente. Bajo la guantera tenemos esta visión. Aquí tenemos los pedales del vehículo, freno de mano, el cambio de marchas iba a la derecha de la columna de dirección. La velocidad máxima anunciada era de 140 km por hora, unas prestaciones teóricas bastante buenas para la época, aunque en la práctica resultan algo más limitadas. El tiempo para recorrer 1 kilómetro con salida parada era de 43,7 segundos y el tiempo para recorrer 1 kilómetro lanzado era de 24,3 segundos. Observamos los cinturones de seguridad, eran tipo avión. Al abrir la puerta tenemos taloneras metálicas y este curioso cinturón de seguridad. Veamos cómo está el techo. Techo completamente original con sus agarradores en la parte trasera. Era un coche muy cómodo para su época. En las puertas delanteras tenemos las manivelas de las ventanas manuales. Una ruleta giratoria negra para abrir la ventana triangular. Además, su apoyabrazos y agarrador es de plástico negro. Y el tirador para abrir las puertas es cromado y está en posición vertical. Y en la parte inferior, una bolsa portaobjetos completa el panel. Lleva seguro. Vemos la puerta trasera. Esta es la visión que tenían los ocupantes traseros en este SEAT 1500. El interior es espacioso, aunque el espacio para las piernas en las plazas traseras es algo justo para personas altas. Su tapizado marrón encaja perfectamente con la década de los 60. En el interior de las puertas traseras hay colocados ceniceros metálicos. Apoyabrazos central. Tenemos cenicero para los ocupantes traseros. La manivela para la ventanilla. Aquí tenemos una ventanilla que se podía abrir. Toda esta zona es cromada. Vierteaguas laterales. El marco de la luna trasera estaba cromada. La antena la lleva en la parte trasera. Analizamos los bajos del coche. En el eje trasero se recurre a muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto,
barra de sujeción transversal unida al puente y a la carrocería por casquillos elásticos de goma y semiballestas de reacción y empuje, además de barra estabilizadora. Un único pero al comportamiento del eje trasero en pisos bacheados, ya que al no contar con una suspensión independiente, los rebotes son incómodos y afectan de buena manera a la estabilidad del coche. Como cualidades del vehículo, su adherencia en carretera era buena y la insonorización del habitáculo estaba muy lograda. El SEAT 1500 segunda serie equipaba de fábrica unos frenos hidráulicos a tambor sobre las 4 ruedas, con servofreno. En el eje delantero montaba suspensión independiente, brazos oscilantes, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos con barra estabilizadora. La suspensión del 1500 era idéntica a la del SEAT 1400T, salvo en los soportes del motor. Ofrecía un gran equilibrio entre estabilidad y confort, por lo que se mantuvo sin cambios a lo largo del tiempo, a la vez que marcaba la mayor diferencia respecto a los modelos comercializados por Fiat. La capacidad del depósito de combustible es de 60 litros, el peso del vehículo era de 1.210 kilogramos, el consumo medio es de 9,5 litros a los 100, el consumo por ciudad 13 litros a los 100 y el consumo por carretera 10 litros a los 100 kilómetros. El maletero tenía una capacidad de 380 litros y en su lateral derecho encontrábamos la rueda de repuesto. Los pilotos traseros rematan las aletas posteriores con su característica forma de obús. De arriba hacia abajo incluyen las luces de intermitencia, las de posición y freno, las de marcha atrás y un catadrí óptico. Destaca también la cerradura del maletero, sobre todo por su capilla y las alas cromadas que la rodean. En el catálogo de SEAT se describe como un coche moderno, confortable, espacioso, elegante, potente, veloz, eficiente, seguro, estable en carretera, conservación sencilla y económico en su clase. SEAT ofreció a sus clientes un servicio postventa para el 1500 con tarifas fijas unificadas de repuestos y mano de obra, en sus más de 250 talleres y equipos volantes de auxilio en carretera por toda España que garantizaban una rápida y eficaz asistencia al vehículo en la década de los 60.